Vamos a empezar viendo en qué consiste esta evolución desde el protoindoeuropeo. El fonema S indoeuropeo tenía un alófono sonoro Z, ¿no? Entonces tenemos sordo S, sonoro Z. Luego ya en la historia del propio latín, hacia la mitad del siglo IV a.C., por lo que vamos a ver, este alófono sonoro Z, en posición intervocálica, es decir, entre dos vocales, se transforma en R. Tenemos, por ejemplo, este testimonio de Varrón en su De Lingua Latina. Como es muy cortito y es muy fácil, lo leemos directamente en latín. In multis verbis in quo antiqui dicebant s, postea dicunt R. Es decir, en muchas palabras en las que los antiguos decían S, luego dicen R. Y pone ejemplos. Foedesum, foederum. Plusima, plurima. Meliosem, meliorem. Asenam, arenam. Aquí vemos que Varrón habla de este cambio de forma bastante explícita. Luego tenemos a Cicerón, que en sus cartas a los familiares también habla de este hecho, pero no lo menciona de forma súper explícita, sino un poco de pasada, pero sí que nos va a servir de hecho para más o menos poder situar en el tiempo cuándo podría haberse consumado este cambio, o al menos el momento en el que ya los propios romanos fueron conscientes de este cambio. Vamos leyendo el fragmento. ¿Qué te lleva a pensar, querido Peto, que todos los papirio han sido sin excepción plebeyos? Desde luego los ha habido patricios. El primero, Lucio Papirio Mugilano, que fue censor junto a Lucio Sempronio Atratino, tras haber sido cónsul con él en el año 443 a.C. Y esto lo pongo en cursiva porque lógicamente Cicerón no habla de antes de Cristo, pero bueno, convertido a años antes de Cristo, 443 a.C. Pero entonces erais llamados Papicio. Lucio Papirio Craso fue el primero que dejó de llamarse Papicio. Fue nombrado dictador junto a Lucio Papirio Cursor como su jefe de caballería en el año 340 a.C. Entonces, según este testimonio de Cicerón, podemos suponer que en torno a esta época, el 340 a.C., el rotacismo ya estaba consumado. Los antepasados de Lucio Papirio Craso habían estado llamándose Papicio, pero ya el propio Lucio Papirio Craso no decía Papicio, sino que él se llamaba Papirio. Entonces él fue el primero que oficialmente ya no se llamó Papicio, sino Papirio. De ahí que podamos pensar que sobre esta época es cuando ya el rotacismo estaba totalmente consumado. Pero además del testimonio de Varrón y de Cicerón, y por supuesto de la lingüística, que nos permite reconstruir todas estas S donde en latín luego habrá una R, tenemos que en inscripciones más antiguas de este año lo que vamos a tener es la S original, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fíbula de Preneste, probablemente de principios del siglo VII a.C., es este brochecito que vemos en la imagen y dice Manios med fefacet numasioi. Y tenemos aquí esta S en numasioi. Esto en latín clásico será Manius me fecit numerio. Por tanto, vemos aquí un caso parecido al de Papicius Papirius numasios numerius. Y por poner otro ejemplo, tenemos la famosa inscripción de Duenos, que también menciono en el artículo, y esta no se sabe muy bien de cuándo es. Puede ser del siglo VII, VI, V a.C., en fin, no importa. La cuestión es que ya la primera palabra que tenemos es la que nos interesa a nosotros. Aquí tenemos la primera línea que dice Iovesat. Este Iovesat, que en latín clásico será Iurat. Iovesat Deus quo me mitat, Iurat Deus qui me mitit. Implora a los dioses quien me manda. Por tanto tenemos este Iovesat con ese latín clásico Iurat. Y ahora, para que terminemos de tenerlo claro, vamos a ver algunos ejemplos de rotacismo. Tenemos, por ejemplo, el antiguo mus, musis, y esto podemos ver que efectivamente la raíz original es con S, porque tenemos, por ejemplo, el inglés mouse todavía con esta S, el griego mus también tiene esta S. Pues bueno, aquí tenemos esta forma del genitivo musis, que como está entre dos vocales, la U y la I, lo que tiene realmente es el alófono sonoro, por tanto no musis, sino musis. Y luego ya por rotacismo, esta Z cambia a R, por tanto muris, que desde el acusativo murem es lo que da el español antiguo mur, que así se decía ratón. Y también de forma bastante similar tenemos, por ejemplo, flos floris,
antiguamente flos flosis. Onos honoris, antiguamente onosis. Y arbos arboris, antiguamente arbosis. Y aquí es curioso porque vemos que el nominativo tiene una S mientras que el genitivo tiene una R. Eso es porque el genitivo siempre va entre dos vocales, por tanto siempre le afecta el rotacismo, mientras que en el nominativo no está entre dos vocales, porque la S es ya la última letra, por tanto no le afecta el rotacismo. Y así, por ejemplo, en flos floris, el nominativo flos continúa siendo el nominativo general en esta palabra. Pero luego, por analogía a la R de todos los casos oblicuos, honoris, honorem, honores, honoribus, etc., pues parecía un poco raro que solo el nominativo tuviera esta S. Por tanto, era frecuente cambiar la S original del nominativo por la R que existía en todos los demás casos. Entonces, normalmente se decía onos, pero también podemos encontrar honor. Y luego ya llega el punto, como en palabras como arbor, arboris, en que la forma del nominativo original arbos ya es menos frecuente que la forma analógica arbor. Entonces tenemos aquí estos ejemplos bastante curiosos y antes de terminar vamos a ver también qué pasa con los infinitivos. El infinitivo de presente, la desinencia originaria es se. Y como en latín prácticamente todos los verbos son temáticos, eso significa que la S siempre va a estar en medio de la E de la propia desinencia y de la vocal temática anterior. Entonces, por ejemplo, amase, que es lo originario, tenemos am, que es la raíz, a, la vocal temática, y ahora la desinencia se, la S queda entre dos vocales, por tanto, amase, amare. Pero, como digo aquí, el infinitivo del verbo ser, que es uno de los más irregulares en latín, es atemático, es decir, no tiene vocal temática. Por tanto, tenemos la raíz es, y si a esta raíz es le añadimos directamente sin vocal temática la desinencia se, esta S de la desinencia ya no está en posición intervocálica, por tanto, se queda tal cual, esse. Otra cosa es que ya por analogía, de forma parecida a lo que vimos en la diapositiva anterior, en el latín vulgar se creara un infinitivo essere, que es el que existe tal cual en el italiano actual, porque, claro, era un poco raro que todos los infinitivos tuvieran una R, pero el infinitivo de ser no tuviera una R. Entonces, pues bueno, si no la tiene, se la ponemos. Pero vemos que realmente, de forma etimológica, essere tiene dos veces la misma desinencia de infinitivo. Y ya por último, para los que sabéis latín, quizá os estáis preguntando ¿y qué pasa con ferre, con huelle? Al menos en ferre sí que tenemos una R sin que esté en posición intervocálica. Y sí, es verdad, pero esta R no es por rotacismo, que solo se da en posición intervocálica, sino por asimilación. Lo podemos ver muy claramente en huelle de huelse, pues huelle, pues lo mismo con ferse, ferre. Lo mismo que le pasa a terra, que realmente viene de tersa, terra. Muchísimas gracias a los mecenas que han hecho posible este vídeo y el artículo para el que ha sido creado.